seguramente va a haber que hacer una adaptación jurídica, porque en Bolivia hicieron el Estado plurinacional y nosotros estamos sin discusión de ese tema. Por lo menos no se discute en los niveles, en el Senado, ¿no es cierto?, en los niveles deliberativos. La pregunta que te hago es la siguiente: ¿ustedes están trabajando sobre eso? ¿Tienen alguna precisión al respecto? Porque me parece a mí que sería el punto fundamental para poder encontrar el equilibrio y buscar una solución, porque tenés que armar, en el caso de Argentina, cómo va a ser en las distintas provincias, que tampoco son exactamente iguales. Y en caso de Chile no conozco. ¿Y cuál va a ser el arreglo jurídico de ese autogobierno, de esa autodeterminación del pueblo mapuche, que a su vez tiene que respetar o tiene que participar en la vida comunitaria, en la vida cívica? Yo creo que todavía estamos a años luz de eso, pero por las condiciones que el Estado chileno se ha estructurado. Francisco Huchumilla, que está siendo senador, plantea la idea de la plurinacionalidad. ¿Sí? Un poco dice, bueno, la salida, que tal vez en Chile es más viable por su forma de Estado, sea la plurinacionalidad. Y por lo tanto que Chile se reconfigure en aceptar los distintos pueblos que lo componen. ¿Ya? Esa es como una de las vertientes que se ha planteado. El partido mapuche o el Mapugüen, que es un partido de carácter más institucional, un poco siguiendo la línea de Cataluña y País Vasco, plantean también dentro de la institucionalidad ir conquistando los espacios de autodeterminación. Y movimientos más radicales como la CAM construyen su autonomía desde la práctica, inmediatamente. O sea, recuperan los fondos, generan el control territorial y van construyendo la autonomía política desde abajo. Por lo tanto, esa es una vertiente no menor, ¿sí?, de la discusión política. Y otra tendencia que se están, sobre todo con alcaldes mapuche, hoy día hay 7 alcaldes en Comuna del Sur. De esos 7 alcaldes, 5 pertenecen al movimiento mapuche, que están pensando en los poderes locales, ¿sí?, para poder llevar adelante la autonomía, ¿sí? Por lo tanto, el movimiento mapuche me parece que está en una posición interesante de debate y de línea estratégica, ¿sí?, que tal vez todavía no convergen en un frente político, pero de alguna manera todos los actores mapuches están pensando y están actuando políticamente de construir. Yo siento el movimiento mapuche está construyendo un poder desde abajo, ¿sí?, y no está disputando el poder arriba, ¿sí? Esto no quita que el Estado chileno se esté reconfigurando. El Estado chileno hoy día, a partir de la ley del 93, marca un punto de ruptura con su propia historia como Estado. La ley del 93 reconoce y fomenta lo indígena, y eso es un cambio fundamental en la historia de la relación del Estado chileno con los pueblos originarios. Y desde ahí el Estado chileno, con esta ley de fomento, también desarrolló una política cultural, también una política económica, que no logra, sí, no obstante, dimensionar el crecimiento político de los pueblos originarios. Entonces, yo creo que ahí está la descomunicación desde arriba y desde abajo, en que la institucionalidad del año 93 piensa lo indígena todavía desde una perspectiva netamente de la pobreza y del paternalismo. Y lo que el Estado chileno no ha logrado comprender es que el mundo indígena hoy día está exigiendo no exceso a educación, no exceso a dinero o a becas. Lo que está exigiendo es el poder de decisión, ¿sí? Y ahí es donde está, yo creo, el conflicto como tal. Porque lo que tú estás luchando es el poder político. Para entenderlo, porque no sé si se le planteará al resto, es separatista, es decir, de la concepción de la autodeterminación, se plantea el tema de ser chileno o no ser chileno, porque me parece que el conflicto va a estar dado en sumar y no, digamos, hacer un desarrollo de la teoría o del ordenamiento del mundo mapuche en el interior de un país, o en su defecto hacer un desarrollo propio, autónomo, ignorando que son parte de un país. Y eso es muy conflictivo, porque Cataluña. como Cataluña, o sea, no tiene salida.
digamos, institucional, me parece a mí, tiene que ser una guerra. Perdón, O sea, conflictivo es lo que ha hecho el Estado chileno con ellos. No. De eso todas está maneras, claro. se había referido a eso. No, pero yo entiendo lo que está planteando, porque el debate hoy día es ese, ¿sí? Bueno, ¿quién tiene la razón histórica en este contexto? Claro. Y yo creo que el oxígeno lo puede dar los contextos internacionales, y en particular la ONU, ¿sí? Yo creo que la ONU, con la declaración de la Declaración de los Pueblos Originarios, plantea una suerte de carta, ¿sí?, sobre cómo abordar los derechos de los pueblos originarios. Al ser, de alguna manera, las demandas indígenas pertenecen a lo que se denomina los nuevos derechos humanos, ¿ya? En Chile se entienden los derechos humanos netamente sobre lo que sucedió con la dictadura, que a mí no me parece mal, ¿no? Porque estoy diciendo que luego del trauma de la dictadura militar han emergido nuevos derechos humanos, y la institucionalidad chilena, que son los que sufrieron la violación de los derechos humanos, gran parte de estos conductores, no logran comprender, yo creo, porque hay una mirada racial, ¿sí? O sea, les cuesta comprender que los pueblos originarios hoy día tienen esta nueva amalgama de derechos humanos, y el Estado no ha logrado adaptarse a estos desafíos que son los derechos de los pueblos originarios, ¿sí? Y por lo tanto, en ese desfase, en esa no comprensión, además una sociedad chilena que no comprende lo indígena. Yo creo que las personas normales, gente corriente chilena, no está educada en los derechos indígenas. Piensa que los indígenas es netamente la tierra, todavía están pegados con Lautaro, con la guerra de Arauco, y no comprenden que los indígenas somos como ven a mí, ¿es cierto? Que tenemos otra forma de exigir los derechos fundamentales. ¿Sí? Yo creo que más grande, que no es el problema de Chile que lo comprende al indígena, sino que el problema del blanco. Pero el problema es que otros países de Latinoamérica han reformulado su institucionalidad. Solo Y el tema es que Bolivia. no es solo el blanco el que no comprende Ecuador. lo que tiene sino el mismo hombre. Dame una pregunta, Fernando. Sí, pero es muy diferente. En Argentina hay algunas provincias que en el sistema educativo han incorporado la educación bilingüe, y precisamente, básicamente Formosa y Chaco, en algunas zonas han incorporado la educación bilingüe, y la medicina aborigen está permitida. ¿Cómo se manifiesta eso acá? También está permitida. En Imperial, fuera de Imperial, ¿no? Sí, no, yo fui. Está... Es cerca de Temuco. Sí, está como una hora de Temuco, 1 hora y media. Hay un centro de salud intercultural donde atiende machi, ¿sí? Y se atiende además con medicina tradicional, hierbas particularmente, ¿sí? Y por lo tanto, también se han creado farmacias mapuches que están aquí en Santiago, incluso algunas. Y hay en el aspecto de la salud, yo creo que donde hay mayores avances de incorporar los conocimientos indígenas, mapuche en particular, y se da esta mixtura de que uno se pueda atender con una machi o un machi, ¿cierto? Y con medicina tradicional, pero a la vez también con medicina de carácter occidental, si lo quiero mirar de alguna forma. Hay avances, en ese aspecto yo creo que donde hay mayores avances de aceptación, ¿sí? De interculturalidad en el aspecto de la salud. Y en el aspecto de la escuela, en la escuela hay educación bilingüe. A partir de la ley del 93, una de las variables de esta ley indígena es la creación de la educación intercultural. Y muchas personas mapuche de comunidad han entrado a la Universidad de la Frontera o universidades estatales a estudiar la carrera de educación intercultural, y van a sus colegios respectivos a llevar esta educación que es mapungú, tradiciones culturales, y que yo creo que eso explica, entre otros aspectos, también el crecimiento político de los mapuches, ¿sí? En este escenario. Pero hay un tema que a veces choca con la realidad, es que muchas de las escuelas no les cuesta, sobre todo en la Araucanía, les cuesta incorporar lo indígena yo siento... Como un valor civilizatorio. Claro, y desde los derechos, ¿sí? Todavía se ve como lo indígena como un accesorio. Entonces se ve como para el Guiñol Chipantu, hagamos un tema de Guiñol Chipantu, hagamos un aspecto cultural, pero no se dimensiona como un tema político. Y ahí es donde creo que además esto se representa muy bien en la lengua.
el mundo mapuche en estos últimos 20 años ha descendido su capacidad, su lengua, ¿sí? Las políticas públicas no han revertido la pérdida de la lengua, al contrario, lo que hemos visto en la última estadística es que esto ha descendido. Y por tanto, pone en cuestión que si las políticas públicas están siendo efectivas a la hora de poder revertir, ¿cierto? La pérdida de la lengua. Y la pérdida también de aspectos Culturales. Lo que pasa, Fernando, que también un peligro en todo esto es el indigenismo en Argentina está empezando a ser cuestionado, ¿no? Esta visión paternalista de ciertos sectores pseudo progresistas, de centro izquierda, gente que a lo mejor con buena intención dice acercarse y comprender lo indígena y dice vamos a trabajar, y muchos pueblos originarios dicen que eso está siendo la peor forma de colonialismo, ¿no? Porque es querer seguir imponiendo, y lo que ustedes quieren es que se respete y que haya una decisión propia sobre lo propio, ¿no es cierto? No que yo te venga a decir a vos si podés estudiar así o allá o asá, o si qué podés usar para curarte. Y yo creo que el indigenismo es una etapa que vive América Latina en dos países centrales, yo creo que son los que tienen además civilizaciones indígenas, México, ¿sí? Y eso queda muy bien representado en los murales de Diego Rivera y en la política pública, ¿sí? Y en Perú tal vez, pero el indigenismo en Chile nunca logró convertirse en política pública. Un exponente del indigenismo es la poeta, la escritora Gabriela Mistral, pero Gabriela Mistral de alguna manera nunca logró convertirse su escritura, su forma en política país, ¿sí? Otro indigenista reconocido durante esta época, también desde las letras, es Neruda, ¿sí? Pero no lograron convertirse, como en México, como en una fisonomía al país. Lo indígena en la República Chilena siempre fue como rechazado. A diferencia de México y a diferencia de Perú, donde los indígenas, que responde además que son dos grandes civilizaciones, la élite lo tomó como parte del orgullo, ¿sí? No es casual que en la Guerra del Pacífico, no es casual